Bienvenidos a un nuevo capítulo de 2001 historias. Me gustaría comenzar el capítulo de hoy agradeciendo a todos el creciente apoyo a este podcast y animándoos a seguir haciéndolo crecer, recomendándolo entre vuestros conocidos, amigos y compartiendo todos aquellos capítulos que más os gusten. Hoy de nuevo nuestro podcast tiene carácter de mujer y en este caso quiero hablarte de una figura en la historia de la que poco se ha sabido hasta hace relativamente poco tiempo, a pesar del peso que tuvo a nivel artístico dentro de la corte imperial, posiblemente con más influencia en la historia, y esta es la corte del rey Felipe II de Austria. Estoy hablando de Sofonisba de Anguissola, retratista y pintora italiana que encontró en la corte española el reconocimiento y apoyo, tanto laboral y económico como humano, para seguir desarrollando todos sus múltiples talentos como artista pictórica del Renacimiento. No es normal encontrar a una mujer como pintora principal dentro de las cortes reales de distintos países y por eso Sofonisba fue una pionera en este ámbito y desde aquí quiero reivindicar su figura y legado. De paso también reivindicar al rey prudente Felipe II como justo mecenas de los mejores artistas que se ganaron su favor por méritos propios. Viajemos ya 5 siglos atrás hasta la España del Renacimiento para encontrarnos a nuestra protagonista de hoy. Recordarás uno de los capítulos que más ha gustado de 2001 historias y es el que dediqué a la hija mayor de Felipe II de Austria, Isabel Clara Eugenia. Allí te hablaba sobre su llegada al mundo como primogénita del monarca español y su entonces esposa, la hija del rey de Francia, Isabel de Valois. Recordarás también que te hablé de que fue precisamente de la mano de Isabel de Valois que el Renacimiento entró de lleno culturalmente dentro de la corte de Felipe II, ya que era muy aficionada a las artes y en concreto a la pintura. Pues bien, esto fue precisamente lo que propició que Sofonisba de Anguissola aterrizara en tierras hispanas. Y es que, como recordarás, Isabel de Valois era una joven adolescente cuando se casó con Felipe II y este hizo todo lo posible para que la nueva reina encontrara en España su feliz hogar, de tal forma que hizo llamar a la artista en ciernes, Sofonisba, que entonces contaba con 27 años, para que formara parte de sus damas de compañía, así como la iniciara en su afición a la pintura. La relación entre ambas fue muy estrecha y Isabel la trataba como una amiga y confidente, y por su parte Sofonisba no solo la enseñó a pintar, sino que también fue testigo de los momentos íntimos y familiares de la reina. Pero ¿cómo fue esto posible y por qué elegir a una mujer italiana para que diera clases a la joven reina Isabel de Valois? La razón no fue otra que el gran talento que mostró Sofonisba en Italia, cuya fama hizo traspasar fronteras. Vamos a conocer los comienzos de nuestra artista protagonista de hoy. Sofonisba de Anguissola nació en torno al año 1532 en Cremona, Italia, en el seno de una familia noble pero con recursos limitados. Fue la mayor de 7 hermanos, 6 de los cuales eran mujeres, y todas recibieron una educación excepcional para la época, que incluía música, literatura, latín y pintura. Este entorno le permitió a Sofonisba desarrollar su talento artístico en una época en la que pocas mujeres podían acceder a la formación pictórica. Algo más que marcaba la diferencia entre Sofonisba y la mayoría de artistas de su tiempo fue que la italiana no provenía de una familia de pintores. Sin embargo, su padre, Amilcare Anguissola, reconoció su talento y en lugar de seguir el camino tradicional de casarla joven, la alentó a desarrollar su arte. Gracias a este apoyo paterno, tanto ella como su hermana, Elena, la cual también mostró aptitudes artísticas, aunque posteriormente ingresaría en un convento, fueron enviadas a estudiar con el pintor Bernardino Campi, un artista local de la misma ciudad de Cremona donde Sofonisba había nacido. Campi le enseñó los fundamentos del dibujo y la pintura, pero Sofonisba no se limitó a copiar los modelos tradicionales de la época. Desarrolló un enfoque innovador en sus obras, alejándose de las representaciones rígidas y solemnes.
Posteriormente seguiría su formación con Bernardino Gatti, otro pintor cremonés de estilo más refinado. Uno de los momentos clave en su formación ocurrió cuando su trabajo llegó a manos de Miguel Ángel Buonarroti, el gran maestro renacentista. En 1554, cuando Sofonisba tenía poco más de 20 años, su padre envió algunas de sus obras al gran artista, quien quedó impresionado por su talento. Según se dice, el propio Miguel Ángel la desafió a desarrollar estudios más complejos de expresión y emoción humana. En respuesta, Sofonisba creó un dibujo titulado Niño mordido por un cangrejo, donde representó una escena cotidiana con una gran carga expresiva. Esta obra fue alabada por Miguel Ángel y consolidó su reputación como una artista prometedora. Gracias a este respaldo, la fama de Sofonisba comenzó a crecer en Italia, especialmente en los círculos aristocráticos. No podía realizar encargos religiosos importantes, que estaban entonces reservados solo a los hombres, pero se convirtió en una experta retratista. Sus autorretratos y pinturas de su familia se hicieron muy populares por la forma en que capturaba la psicología de sus modelos. Uno de sus cuadros más famosos de este periodo es Las hermanas Anguissola jugando al ajedrez de 1555, donde representó a sus hermanas en una escena naturalista y simpática, con expresiones vivas y un dominio del color y luz excepcional. Este tipo de retratos, en los que plasmaba la interacción entre los personajes con frescura y realismo, la diferenciaron de otros artistas contemporáneos. En ese momento es cuando su nombre llega a los oídos de Felipe II, que no duda en hacerla venir a España para acompañar a su joven y alegre esposa y hacerse cargo de su formación artística. Su viaje a nuestro país marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de Sofonisba, donde continuó perfeccionando su arte y ejerciendo una gran influencia en la pintura cortesana. En su papel de retratista real, Anguissola realizó numerosos retratos de Felipe II, Isabel de Valois y otros miembros de la familia real, como sus pequeñas hijas, a las cuales retrató años también después. Sin embargo, debido a la costumbre de la época, muchas de sus obras fueron atribuidas a otros pintores de la corte, lo que hizo que su legado fuera eclipsado durante mucho tiempo. Por su parte, Felipe II valoró enormemente el talento de Sofonisba y la trató con respeto y consideración, algo poco común para una mujer artista de su tiempo. Aunque no la nombró oficialmente pintora del rey, título que solía darse solo a los hombres, le proporcionó un salario y le permitió desarrollar su arte en un ambiente prestigioso. La propia personalidad de Sofonisba Anguissola se puede reconstruir a partir de cartas, testimonios y sus propias obras. A lo largo de su vida fue descrita como una mujer inteligente, culta, humilde y con una gran determinación artística, cualidades que le permitieron destacar en un mundo dominado por hombres. A pesar de su talento, Sofonisba nunca buscó destacarse a toda costa. En una época en la que las mujeres artistas eran vistas con escepticismo, ella manejó su carrera con discreción y humildad. Esto se nota en su correspondencia, donde rara vez alardeaba de sus logros. Incluso después de haber trabajado en la corte de Felipe II, nunca exigió reconocimiento público ni buscó títulos formales como pintora del rey, aunque sí recibió un trato privilegiado, como hemos visto y como veremos a continuación. Su gran amiga y reina española Isabel de Valois fallece repentinamente después del nacimiento de su segunda hija, en 1568, y el rol de Sofonisba en la corte comenzó a disminuir. A pesar de lo cual, Felipe II, no dejó de apoyarla. En 1571, el rey organizó su matrimonio con Fabricio de Moncada, un noble siciliano, y le otorgó una generosa dote. Esto permitió a Sofonisba trasladarse a Sicilia, donde continuó pintando y viviendo cómodamente. A lo largo de su vida, Sofonisba mostró una gran capacidad de adaptación y resiliencia, de tal forma que años después de fallecer su primer esposo, se casó nuevamente con el capitán de barco genovés Orazio Lomellino, con quien se estableció en Génova y continuó pintando hasta su vejez. En sus últimos años, Sofonisba no solo siguió creando obras, sino que también actuó como mentora de jóvenes artistas, transmitiendo su conocimiento y experiencia. Uno de los pintores que recibió su influencia fue Anthony van Dyck, pintor de cámara años después del rey británico Carlos I.
Van Dyck la visitó en 1624 en su hogar de Génova, cuando ya tenía más de 90 años. El pintor flamenco quedó impresionado por su lucidez y sabiduría y dejó constancia de su admiración por ella en su diario, destacando su pasión por el arte incluso en la vejez. A pesar de su avanzada edad y problemas de visión, Sofonisba aún conservaba una mente lúcida y un profundo conocimiento del arte. Se dice que durante su conversación con Van Dyck le dio consejos sobre el uso de la luz, el color y la composición en el retrato, lo que dejó una fuerte impresión en el joven artista barroco y quedó tan impresionado por la sabiduría y la presencia de Sofonisba que realizó un boceto de ella y dejó constancia de su encuentro, como te decía antes, en su diario personal. Van Dyck no solo aprendió de Sofonisba, sino que también ayudó a consolidar su legado al documentar la importancia de su trabajo en la historia del arte. Su testimonio fue clave para que siglos después se volviera a reconocer a Sofonisba como una de las primeras grandes mujeres pintoras. En 1625, un año después de su encuentro con Van Dyck, Sofonisba Anguissola falleció en Génova con 93 años. En su lápida, su esposo escribió un epitafio en el que destacó su talento y el impacto que tuvo en el arte y en las generaciones futuras. Decía así: a Sofonisba, mi esposa, que es recordada entre las mujeres ilustres del mundo por su talento excepcional en la pintura. Horacio Lomelino, en señal de amor y gratitud, le dedica este pequeño tributo. Todo un ejemplo de inspiración, la desconocida vida de esta artista italiana, ¿no te parece? Años después sería la hija mayor del monarca español, Isabel Clara Eugenia, la que continuaría los pasos de sus padres en el gusto por las artes pictóricas y en su etapa como gobernadora de los Países Bajos, ya en el siglo XVII, proseguiría esta labor de mecenas de artistas, apoyando al pintor flamenco barroco que estaba empezando a destacar por entonces, Peter Paul Rubens. Nacido en 1570 en Amberes, Rubens, después de pasar varios años en Italia estudiando a los grandes maestros como Miguel Ángel, Tiziano o Caravaggio, regresó en 1609 a su ciudad natal, que por entonces pertenecía a los Países Bajos españoles, desde la toma de esta ciudad décadas atrás por Alejandro Farnesio, como vimos en el capítulo que dedicamos a su vida. En este mismo año, 1609, Isabel Clara Eugenia y su esposo Alberto de Austria lograron establecer la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas, contrarias al dominio español en la zona, lo que trajo un periodo de relativa paz en toda la región. Debido a su creciente fama como pintor y su educación humanista, Rubens fue nombrado pintor oficial de la corte de los gobernantes en Bruselas. Este puesto le permitió recibir importantes encargos tanto religiosos como políticos. Rubens fue el principal artista de la corte y realizó numerosas obras para la familia gobernante de Isabel y Alberto, muchas de ellas conservadas en el Museo del Prado de Madrid, entre otros importantes museos, entre los que destacan los retratos de Isabel Clara Eugenia y Alberto, donde Rubens representó a la gobernadora con gran majestuosidad y devoción, realzando su papel como líder y símbolo del catolicismo en Flandes. Además, el pintor flamenco, patrocinado por la hija de Felipe II y su esposo, produjo grandes series de pinturas religiosas destinadas a iglesias y monasterios en los Países Bajos, para contrarrestar el incipiente progresismo del protestantismo en el centro de Europa. Y quizá, por lo que es más conocido, este gran pintor barroco realizó numerosas obras mitológicas y alegóricas, además de numerosos lienzos que exaltaban a la monarquía hispánica, reforzando la imagen de los gobernantes como defensores de la fe y la paz. Pero no quedó ahí su labor dentro de la corte de Bruselas, sino que además de su trabajo artístico, Rubens desempeñó también un papel clave como diplomático al servicio de Isabel Clara Eugenia y de su sobrino, el rey Felipe IV de España. La corte de los Países Bajos españoles lo utilizó para negociar tratados de paz y alianzas con Inglaterra y Francia. Entre los años 1529 y 1530, Rubens viajó a Inglaterra en una misión diplomática sumamente importante en nombre de la corona española para negociar la paz con Inglaterra. Durante su estancia en la corte de Carlos I, fue nombrado caballero y recibió encargos reales
como el techo decorativo del Banqueting House en el Palacio de Whitehall, que exaltaba la monarquía de los Estuardo. Mencionarte que Carlos I de Inglaterra fue el único hijo de la ya protagonista de otro capítulo de 2001 historias, María de Estuardo, y por tanto rey católico en un país inmerso de lleno en la corriente protestante, como pudimos comprobar. Bueno, pues todo esto, como podrás suponer, trajo consigo que la relación entre Rubens e Isabel Clara Eugenia fuera cercana y sumamente profesional. Ella valoraba no solo su talento artístico, sino también su inteligencia y su habilidad para moverse en el ámbito político. Por su parte, Isabel Clara Eugenia, una eficaz y notable gobernante, además de profundamente religiosa, apoyó a Rubens en sus encargos para iglesias y en la difusión del arte barroco como herramienta de la contrarreforma católica. Tanto fue así que cuando el archiduque Alberto de Austria murió en 1621, su esposa Isabel continuó siendo mecenas de Rubens hasta su propia muerte en 1633. Hasta aquí el capítulo de hoy. No olvides seguirnos en redes sociales y recuerda que tienes el blog 2001historias.es para repasar este u otro capítulo si se te ha quedado en el tintero alguna fecha o dato específico que quieras rescatar. Nos oímos en el siguiente capítulo.